Pero como no nace por el canal del parto, sino vía cesárea, entonces lastimosamente ya ahí hay una deficiencia en la microbiota que la madre le iba a dar para protegerlo. El cuerpo humano no es capaz de crearla, por lo que debemos de conseguirlo a través de la alimentación. Su síntesis, es decir, la síntesis de la histamina, se realiza mediante una reacción enzimática. La suma del probiótico con el prebiótico van a hacer una simbiosis y va a generar que mi cuerpo pueda darle un buen uso a la histamina. Buenas tardes, mis apreciados. Reciban un cordial saludo de nuestro canal Soy Sano, Soy Vida. En esta tarde vamos a hablar un poquito de las intolerancias que la mayoría de las personas están haciendo a la histamina y que les está generando alergias bronquiales, alergias dermáticas, alergias alimentarias, etc. Pero vamos a invitar a que sea nuestro Dios que nos enseñe en esta tarde. Padre, gracias por acompañarnos y bendecirnos. Rogamos, Señor, que nos permitas encontrar las herramientas y las causas del por qué hacemos tanta intolerancia a la histamina. Acompáñanos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de las personas hoy día manifiestan que son alérgicos a todo y a veces hasta le extraña a uno que son alérgicos al polvo, que son alérgicos a los ácaros, que son alérgicos al frío, que son alérgicos al calor, que son alérgicos al pasto, que son alérgicos a determinados grupos de alimentos. Y no es que todo lo que está a mi alrededor me genere alergia, simplemente que mi sistema inmune es hiperreactivo a todo. Es decir, recordemos que nuestro sistema inmunológico está anclado al sistema de inflamación. Los dos van ligados al uno al otro, son como dos siameses, no se pueden separar. ¿Por qué? Porque la inflamación es un mecanismo de alerta, de defensa que el cuerpo utiliza para protegerme. Y entonces, ¿por qué sucede todo esto? Entonces vamos a ir mirando el génesis, la causa de toda esta problemática. La gran mayoría de los niños que son alérgicos y hoy que son adultos alérgicos a todo es porque tuvieron un parto por cesárea. Normalmente los últimos 3 meses la madre prepara todo ese canal por donde el feto va a nacer con una cantidad de cepas de probióticos sorprendente. Y entonces el objetivo es que cuando ese niño salga a este mundo infectado por bacterias, microbios, alérgenos, smog, polución, etcétera, pues tenga cómo defenderse. Pero como no nace por el canal del parto, sino vía cesárea, entonces lastimosamente ya ahí hay una deficiencia en la microbiota que la madre le iba a dar para protegerlo. Sumado a eso, lastimosamente, tienen una alimentación de fórmula. No los están alimentando a veces leche materna. Para que tengan una idea, la leche materna nos aporta más de 700 cepas de microorganismos que generan la microbiota que nos va a ayudar a proteger, a tener un sistema bien biorregulado, no hiperreactivo a todo. Entonces, no nazco por el canal del parto, nazco por cesárea, no tengo una alimentación a base de la leche materna, sino a base de fórmula. Entonces, la microbiota de este niño, que quizás ahorita ya es un adulto, va a generar alergia. Entonces, el 70% de nuestro sistema inmunológico se aloja en el intestino y son las bacterias que van a producir la histamina, que es una proteína
que nos ayuda en muchos aspectos. Ahorita vamos a ver algunos beneficios de la histamina. Entonces, son las bacterias las que van a coger los alimentos ricos en histidina, le van a hacer todo un proceso metabólico, bioquímico, para convertirlo en histamina. Pero es interesante que cuando yo consumo alimentos ricos en histidina, entonces la microbiota lo convierte en histamina, pero simultáneamente fabrica una enzima llamado DAO y un antialérgico antiinflamatorio como la quercetina, que los dos nos van a ayudar a bioregular la histamina. Eso lo hace la microbiota. En ese orden de ideas, si yo no tengo una microbiota bien balanceada con todas sus cepas, bien nutrida con probióticos y prebióticos, pues yo voy a hacer intolerancia a la histamina. Entonces, una vez más, veamos las causas del por qué hago intolerancia a la histamina. ¿Por qué mi mismo cuerpo, mi misma proteína histamina me está inflamando, me está congestionando, me está atacando, me está generando una cascada alérgica, me está generando una dermatitis alérgica, me está generando trastornos digestivos, etcétera? Entonces, causa número 1, en la gran mayoría de los casos, partos por cesárea. Número 2, leches de fórmulas. Número 3, uso indiscriminado de antibióticos. Cuando el antibiótico es necesario, hay que usarlo, pero simultáneamente debemos consumir probióticos y prebióticos para restaurar toda esa microbiota que el antibiótico dañó. Cuando tenemos una alimentación que altera el pH del ácido del estómago, entonces vamos a hacer intolerancia a la histamina. Cuando tenemos un consumo permanente de alimentos que afectan la permeabilidad intestinal y de manera especial los alimentos genéticamente modificados, entonces vamos a hacer una intolerancia a la histamina. Recordemos que nosotros no tenemos memoria celular para los lácteos, por ejemplo. Nosotros no tenemos lactasa, una enzima capaz de desdoblar el azúcar de la leche que se llama lactosa. Entonces puedo estar haciendo una intolerancia a la lactosa que se manifiesta en una alergia alimentaria. Nosotros no estamos fabricando suficiente renina, una enzima capaz de coger la proteína de la leche que se llama caseína, desdoblarla y metabolizarla. Entonces, cuando el cuerpo ve esa caseína, esa proteína tan grande, el cuerpo inmediatamente reacciona elevando los niveles de histamina. Cuando nosotros permanentemente estamos expuestos a tóxicos ambientales, industriales, entonces se genera una inmunoreacción. Si en mi alimentación diaria permanentemente hay azúcar industrializada, entonces voy a sufrir una inmunodepresión. Mi sistema inmunológico se va al piso y fácilmente somos presas de alérgenos que estimulan la secreción de histamina. Cuando yo no tengo una fibra dietaria en mi cuerpo, ¿de qué se va a alimentar la microbiota? Entonces voy a hacer intolerancia a la histamina. Recordemos que cuando yo tengo en mi desayuno una muy buena proporción de fruta fresca, variada, entonces voy a tener el alimento para la microbiota. Y si en el almuerzo tengo una muy buena ensalada, variada, generosa, entonces voy a tener fibra dietaria para la microbiota. Entonces, ese aporte de frutas al desayuno, verduras al almuerzo, entonces me va a dar fibra soluble e insoluble, que es lo que llamamos la famosa fibra dietaria. En las personas con permanentemente cascada alérgica, el ideal es eliminar los alimentos fermentados. Recuerde, porque estoy haciendo una intolerancia a la histamina, no debería de consumir alimentos fermentados, no debería de consumir ningún tipo de alcohol, no debería de consumir carnes conservadas o ahumadas,
quesos añejos, comida enlatada. La familia de las metilsantinas, que lo compone el chocolate, teobromina, el café, cafeína, el teína, es decir, teína, teobromina, cafeína, pertenecen a un grupo que se llaman las metilsantinas. Esas metilsantinas van a generar una cascada violenta de la histamina, entonces voy a tener un exceso de ese aminoácido, de esa proteína. Entonces, la mayoría de las personas también hacen una cascada alérgica fuerte, agresiva al huevo, sencillamente porque las aves están siendo alimentadas con alimentos modificados genéticamente. Permanentemente les están dando antibióticos saturados en mercurio. Entonces, el cuerpo, cuando consume esos huevos antinaturales, pues genera una cascada alérgica. Muchas personas son alérgicas también a las fresas por la carga de agrotóxicos que estos frutos reciben para garantizar su cosecha. Hay ciertos grupos de vegetales, por ejemplo, las berenjenas, los tomates, el pimentón, que le conoce como la familia de las solanáceas. Las solanáceas como el tomate, el pimentón, toda la variedad de berenjenas pueden generar una cascada alérgica. Entonces, en resumen, la histamina es una molécula que se produce a partir del aminoácido esencial histidina. Recordemos, el cuerpo humano no es capaz de crearla, por lo que debemos de conseguirlo a través de la alimentación. Su síntesis, es decir, la síntesis de la histamina, se realiza mediante una reacción enzimática. Entonces, cuando yo consumo alimentos ricos en histidina, la microbiota los va a convertir en histamina. Y por eso es muy importante que la histamina, que es una sustancia química con múltiples funciones en el cuerpo, incluyendo, por ejemplo, la regulación de la respuesta alérgica, la inflamación, la secreción del ácido estomacal, la secreción de neurotransmisores, nos van a ayudar en la regulación del ciclo sueño-vigilia y en muchas funciones cognitivas. Por eso no nos podemos dar el lujo de estar permanentemente tomando histamínicos. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a tener una buena respuesta alérgica, no vamos a tener una muy buena secreción del ácido del estómago, no vamos a tener una buena secreción oportuna de los neurotransmisores, no vamos a tener un buen mecanismo en la regulación ciclo sueño vigilia y se va a alterar toda la parte cognitiva. Entonces, la histamina es un aminoácido indispensable, especialmente en el sistema inmune, y no solamente nos va a ayudar a regular las funciones gástricas, sino también a la motilidad intestinal. Gracias a que la histamina va a trabajar a nivel del ritmo biológico del sueño, entonces nos va a garantizar que tengamos un sueño placentero. Una de las principales funciones de la histamina en el sistema inmune es crear inflamación. Recuerde que ellas van ligadas, son como dos siameses, no se pueden separar. Este mecanismo ayuda a alertar y a poner en marcha un mecanismo defensivo que ayuda a aislar y a combatir toda esta cascada alérgica y todos estos problemas para que se dé es necesario que los mastocitos y los basófilos, que son como los reservorios donde se almacena la histamina, reconozcan el anticuerpo específico y entonces el cuerpo va a generar una superproducción de linfocitos tipo B, que se unirán a estos cuerpos extraños, a estos alérgenos y los van a bloquear, los van a eliminar. Entonces vamos a empezar a mirar que los alimentos ricos en histamina, que son aquellos por su naturaleza o por proceso de elaboración, contienen altos niveles de histamina, y estos alimentos son los que van a desencadenar síntomas en personas con intolerancia a la histamina.
o con una deficiencia de la enzima diaminoxidasa, la DAO. Recuerde que hablábamos que el cuerpo coge de los nutrientes, de los alimentos, la histidina, que es un aminoácido esencial. La microbiota lo sintetiza, lo convierte en histamina, pero simultáneamente, si tenemos una dieta bien balanceada, entonces también se activa la enzima diaminooxidasa, que es la que bioregula y degrada la histamina. Simultáneamente, entonces la quercetina, por ejemplo, la manzana es rica en quercetina. Lastimosamente la gente, por no estar bien informada, se comen una manzana pero la pelan. Y la quercetina, que es un antiinflamatorio que va a ayudar a bioregular la histamina, está en la cáscara y la gente la bota. Entonces no tenemos quercetina que nos ayude a bioregular la histamina, que es fundamental. Cuando nosotros permanentemente consumimos alimentos ricos en histamina, como los quesos curados y fermentados, el queso cheddar, el gruyere, el roquefort, y todos estos quesos añejos son ricos en histamina. Por eso las personas migrañosas que sufren de migraña, cuando consumen queso, se dispara ese síntoma de una manera agresiva, porque los quesos son ricos en histamina y no tenemos una microbiota sana que pueda ayudar a bioregularla. Hay una línea de pescados azules como el atún, el salmón, las sardinas, los mariscos, y si están en conserva, han sido a unos procesos sometidos de fermentación, generan que los niveles de histamina se disparen. Las carnes procesadas, como los embutidos, como el salami, las salchichas, el jamón curado, el tocino, las carnes ahumadas, son ricas en histamina. Decíamos que las bebidas alcohólicas, especialmente las cervezas, el vino, todos estos procesos de fermentación hacen que los niveles de histamina se eleven. ¿Por qué? Por los metilsulfitos. Todos los vinos, lastimosamente, para que se conserven, para que su pH no se altere, le echan metilsulfitos. Ellos van a generar que su contenido de histamina se eleve. Por eso no los podemos tener. La gran mayoría de las personas que no están tolerando la histamina también deberían de eliminar los alimentos fermentados como el chucrú, el kimchi, el miso, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen significativamente niveles de histamina muy altos. Algunas personas están haciendo cascadas alérgicas alimentarias a los frutos secos. No deberían de comerlos, y más si están muy envejecidos. Cuando yo consumo, por ejemplo, unas almendras que no están frescas, entonces, y están guardadas en lugares oscuros, almacenados, llenos de moho, entonces hago una cascada alérgica. ¿Por qué? Porque se forma histamina que no tenía si la consumiéramos recién tomada del árbol. Hay ciertas verduras como las espinacas, las berenjenas, los tomates, que son ricos en histamina y que pueden ser problemáticos en aquellas personas que estén haciendo intolerancia a la histamina. Hay ciertos aditivos y conservantes en la gran mayoría de los alimentos procesados que hace que se libere en grandes cantidades la histamina y voy a tener problemas. Mucho cuidado con nosotros siempre tomar antihistamínicos. Recuerde que la histamina me ayuda a muchas funciones, por ejemplo, en la respuesta sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Durante el orgasmo se produce una liberación de histamina a nivel de los mastocitos en la zona genital, tanto en el hombre como en la mujer. Si yo permanentemente estoy tomando antihistamínicos, voy a tener una disfunción sexual relacionada con la falta de esta liberación, como la incapacidad para alcanzar el orgasmo. Sin embargo, un exceso de histamina puede también provocar una eyaculación precoz, es decir,
La histamina está íntimamente relacionada con la respuesta sexual. Significa que debo ser cuidadoso con los alimentos ricos en histamina, debo ser muy cuidadoso con el antihistamínico, debo tener un equilibrio permanente. Si yo mantengo una microbiota sana, ¿y cómo sé que tengo una microbiota sana? Porque estoy permanentemente consumiendo probióticos y prebióticos. La suma del probiótico con el prebiótico van a hacer una simbiosis y va a generar que mi cuerpo pueda darle un buen uso a la histamina. Probióticos y prebióticos me van a generar una buena bioregulación de la histamina. Me asoleo, me desinflamo. Me asoleo, mi sistema inmune se fortalece. Me asoleo, los niveles de cortisol se bioregulan. Si hago polo a tierra, los pies descalzos sobre el suelo, sobre la arena, sobre el césped, entonces los infrarrojos van a garantizar que las mitocondrias se restauren. Hay estudios muy serios donde hay una disfunción mitocondrial y una disbiosis a nivel de las bacterias sanas, y entonces estos dos elementos, la disfunción, van a generar cascadas altas de la histamina. Necesito tener la microbiota y las mitocondrias sanas, fuertes, bioreguladas. Eso lo hace cuando yo soy consciente de que debo tener un consumo equilibrado de alimentos ricos en histamina. La histamina también me va a ayudar a modular el sistema defensivo. La histamina es un mediador clave en las reacciones alérgicas e inflamatorias, ayudando al sistema inmunitario a responder a invasores como los alérgenos. Cuando ingresa un alérgeno, está ingresando un intruso. Entonces el sistema defensivo inmediatamente hace que la histamina se eleve, generando procesos inflamatorios. Entonces, a nivel del sistema digestivo, decíamos al comienzo, de que la histamina va a generar una producción de ácidos en el estómago, que va a garantizar que todos los alimentos tengan una correcta digestión. Recuerde, si yo consumo alimentos ricos en histidina, la microbiota a nivel bioquímico lo va a convertir en histamina, pero simultáneamente va a tener dos elementos, va a crear dos elementos que van a bioregular la histamina, como es la DAO y como es la quercetina. También va a garantizar que mi sistema cardiovascular, especialmente en la dilatación de los vasos sanguíneos y en la modulación de la presión arterial, la histamina juega un papel importante. Por eso no debemos ser esclavos de los antihistamínicos. ¿Por qué? Porque voy a dañar muchas de las funciones. Ahora, ¿cómo saber que yo tengo la histamina alta? Que no estoy haciendo una buena ruta metabólica de la histamina, cuando permanentemente tengo urticarias, pequeño sarpullido en la piel, unas ronchitas pequeñitas rojas, a veces asintomático, no genera escozor. Esa urticaria me está diciendo que mis niveles de histamina están altos. Cuando de un momento a otro tengo la cara inflamada, o me siento sofocado haciendo lo mismo diariamente, o siento un dolor en el pecho, o empiezo a sentir mucha taquicardia, o picazón en los ojos, los oídos, la cara, la nariz, o los ojos llorosos, o esa rinorrea, ese líquido blanquecino que sale y que produce mucho escozor, ese goteo nasal. Entonces son síntomas de que la histamina está alta. Y si la histamina está alta, ¿qué me está dando a entender? Que no se está metabolizando, es decir, mis niveles de diaminoxidasa, que es la DAO, que es la encargada de degradar la histamina en el intestino delgado, no se está dando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a aumentar mis alimentos ricos, empezar a consumir alimentos ricos en diaminoxidasa, es decir, la DAO. Cuando yo tengo niveles bajos o tengo una deficiencia de DAO, se manifiesta con unas alergias,
se manifiesta con cefaleas tensionales, se manifiesta con migrañas, se manifiesta con alteraciones digestivas, se manifiesta con una articulación crónica, con una congestión nasal, se manifiesta con reacciones similares a todos estos procesos alérgicos que hemos venido hablando durante esta semana. Todo este cuadro clínico se conoce como intolerancia a la histamina. Entonces, recordemos, el problema no es la histamina, el problema es que estoy consumiendo demasiados alimentos ricos en histamina. Si nosotros los reducimos, entonces todos estos síntomas se van a disipar, van a ir desapareciendo y entonces inmediatamente mi cuerpo entra en un proceso de biorregulación. Para eliminar el exceso de histamina del organismo es fundamental optimizar la actividad de la enzima diaminoxidasa, la DAO, responsable de la degradación a nivel del intestino. Y si tenemos una microbiota intestinal sana, pues el proceso va a ser más rápido. Entonces, ¿qué hacer? Número 1, seguir una dieta baja en histamina, eliminando alimentos fermentados, curados, procesados. Número 2, cuando yo comienzo a consumir permanentemente alimentos ricos en vitamina B6 o piridoxina, alimentos ricos en cobre, alimentos ricos en citrato de zinc, estos nutrientes van a favorecer la actividad de la enzima DAO, de la diaminoxidasa. Quito los alimentos fermentados, curados, procesados, aumento el consumo de vitamina B6 o piridoxina, aumento el nivel de consumo de alimentos ricos en cobre y citrato de zinc, entonces va a garantizar la actividad de la enzima DAO, que lo que va a hacer es biorregular la histamina. Cuando tengo una microbiota intestinal saludable, entonces la histamina se va a biorregular. Cuando bajo los niveles de estrés, entonces voy a estar bien. Recuerden que el estrés, junto con ciertos grupos de medicamentos como los antiinflamatorios, los antidepresivos, los antihistamínicos, van a generar que se inhiba la función de la enzima DAO. Significa que entonces debo empezar a suplementarme con DAO. Debo empezar a consumir DAO para garantizar la ruta metabólica de la histamina. En caso de acumulación severa, entonces ahí sí podríamos tomar un antihistamínico, pero mientras pasa toda la crisis y empiezo nuevamente a consumir alimentos ricos en DAO y restaurar la microbiota. Pero en caso de acumulación severa, es que puedo tomar un antihistamínico. Si estoy al borde de un shock anafiláctico, debo tomar un antihistamínico. De lo contrario, no es necesario. Cuando yo permanentemente estoy tomando un cóctel que les voy a enseñar en este momento, que es cocinar ortiga, artemisa, cúrcuma, en 3 litros de agua, entonces recordemos una vez más, en la noche tengo 3 litros de agua. Le echo las cáscaras de una piña, le echo ortiga completa la planta, le echo artemisa, le echo cúrcuma y la dejo toda la noche para que sus principios activos se empiecen a liberar. En la mañana la cocino a fuego lento, entonces cada 2 horas voy a licuar un vaso de ese cocimiento con manzana. No la debo pelar porque la quercetina está en la cáscara de la manzana. Entonces, en el cocimiento de ortiga, artemisa, cúrcuma y cáscaras de piña, licuo la manzana, la cuelo, le echo un poquito de limón y cada 2 horas me estoy tomando ese cóctel antialérgico. ¿Qué estoy haciendo? Biorregulando la histamina, elevando los niveles de DAO y de quercetina. Resultado, entonces la cascada alérgica empieza a desaparecer. ¿Y por qué empieza a desaparecer? Sencillamente porque estoy elevando los niveles de DAO, que va a degradar la histamina a nivel intestinal, estoy elevando los niveles de quercetina, que es un antiinflamatorio y que es un antialérgico y que es un biorregulador de la quercetina. Espero que esta información les
sirva para cuando estén haciendo esas cascadas alérgicas, porque no estoy haciendo tolerancia a la histamina. Padre, gracias por darnos esta información tan sencilla, tan práctica. Ayúdanos, Señor, a tenerlo en mente cuando se nos presente intolerancia a la histamina. En el nombre de Jesús, amén.